¿Qué tal? Bienvenidos a Camino Podcast. Es un gusto para mí estar de regreso en un episodio más. Mi nombre es Ezequiel y quiero darle las gracias a las personas que han estado escuchando el podcast. Gracias a las personas que han estado compartiendo el podcast, los clips. La verdad es que nos ayuda mucho y si tú todavía no nos sigues, por favor síguenos en nuestras cuentas de redes sociales, en Instagram, en Facebook como Camino Podcast. También estamos en varias plataformas de podcast, así que si tú no nos sigues en alguna plataforma de podcast, pues por favor síguenos. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Music, estamos en Podbean y también estamos subiendo los episodios a YouTube. Entonces, si no tienes alguna plataforma de podcast, pues nos puedes encontrar ahí en nuestro canal de YouTube como Camino Podcast. Bueno, como ya viste entonces en el episodio de hoy, en el título del episodio, no estoy solo. Hoy me acompaña un amigo. Hoy está con nosotros Gustavo Rivas. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bienvenido a Camino Podcast. Hola, Ezequiel. Es un gusto estar aquí. Un poquito nervioso, pero estoy muy emocionado de verdad y muchas gracias por la invitación. En serio que estoy disfrutando estos episodios, 4 episodios hasta ahorita van 4 que escucho, de esta nueva temporada, con esta dinámica, con invitados, y la verdad me ha encantado. Y gracias. No, gracias a ti por aceptar la invitación. La verdad es que a mí también me ha gustado mucho este nuevo formato. Me gustaba también la parte de hablar solo, pero me ha gustado mucho más poder conversar con otras personas y sobre todo con amigos, con personas que sé que tienen algo que decir y que su opinión pues va a aportar al tema que estamos hablando. Y bueno, para las personas que a lo mejor este es su primer episodio, quiero platicarte un poquito de la dinámica del podcast. Nosotros en este espacio tomamos un libro. En esta ocasión vamos a hablar del libro Por fin libre, y es de Heath Lambert. Es de editorial Poema. Y la intención de este espacio no es hacer un audiolibro, no vamos a citar todo el libro, tampoco vamos a hacer un análisis exhaustivo, no vamos a ver capítulo por capítulo. Nuestra intención es tomar algunas apreciaciones, algunos comentarios. Sí, acaso nos podemos enfocar en 1 o 2 capítulos, pero tampoco es la intención de hablar de todo el libro. Simplemente queremos dar me gustó como dijo Karen, hacer un trailer o hacer un teaser acerca del libro. Sí. Entonces, para que si tú estás escuchando este episodio puedas darte una idea de lo que se trata este libro y por qué deberías escucharlo. Antes de comenzar a hablar del libro, Gustavo, ¿nos podrías platicar cómo conociste el libro? ¿Cómo llegaste a él? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención o por qué lo compraste? Y conforme lo fuiste leyendo, o sea, esa razón por la cual lo adquiriste, ¿se fue confirmando o cambió? ¿O cómo fue tu experiencia con el libro? Ok, mira, primero, pues te conozco hace unos 9 meses que llegamos a Iglesia Avivamiento de Amor, AVA. Y me di cuenta que me emocionó, o dije, wow, hay una librería aquí. Y pues tú eres el encargado. Entonces, hace un tiempo me acerqué contigo para preguntarte una recomendación acerca del tema de la pornografía. ¿Por qué? Porque me vi en la necesidad de ayudar a alguien con esta situación, con esta lucha. Y dije, no quiero hablar desde mi propia experiencia, necesito recursos. Y qué mejor que a Cheque, que puedo preguntarle por un buen libro acerca del tema de la pornografía. Pero, sorpresa, no es un libro que trata el tema pornografía, sino es un libro que te da la solución a la pornografía, que te lleva a lo que es el evangelio, realmente el evangelio de la gracia, quien te capacita con ese poder para vencer en esta lucha contra la pornografía. Y la verdad estoy así fascinado con este libro. Es un libro que necesito seguir estudiando porque estoy seguro que en el caminar me voy a encontrar personas con estas situaciones o aún en mi propio corazón para aprender cómo lidiar con algún tipo de tentación en el área sexual. Sí, bueno, como ya está diciendo Gustavo, este libro trata el tema de la pornografía, pero es cierto, no es un libro que habla de en sí
los problemas que crea la pornografía o la industria pornográfica, sino es una exposición, una bellísima exposición del Evangelio y de la gracia de Dios para librarnos de cualquier pecado. En este caso está hablando específicamente de la pornografía, pero algo que me gustó mucho del libro es que este enfoque o esta sabiduría es aplicable a cualquier otra adicción. Así es aplicable a cualquier otro problema, no solamente de pornografía, sino otras situaciones de inmoralidad sexual, pero también de cualquier otro tipo de pecado que no podemos desarraigar, ¿no? O sea, cuando hay personas que a veces nos sentimos abrumadas o nos sentimos superadas por alguna práctica o alguna, pues algún pecado mal hábito. O algún hábito que no podemos superar y a veces estamos tan enfocados en nuestra lucha que olvidamos el poder el poder que hay en el Evangelio, el poder que hay en Cristo para superar todo este tipo de situaciones. Así es. Entonces, cuando hablamos de pornografía, primeramente, ¿por qué? Se me hace raro tener que hacer esta pregunta, pero es algo que creo que tenemos que dejar en claro. ¿Por qué la pornografía es mala? O sea, ¿por qué en un mundo donde la pornografía es algo tan común, es algo tan de fácil acceso, donde es algo tan practicado, tan promovido, ¿por qué decimos que la pornografía es mala y por qué hay libros que hablan de cómo vencer a la pornografía? Sí, mira, yo quiero responder esta pregunta con una frase que me encontré en la semana de Steve Lawson. Y de verdad me hizo muchísimo ruido y creo que está perfecta para este episodio. Y el tema. Dice, nuestra cultura inmoral de hoy haría sonrojar a Sodoma y Gomorra. Wow. Suena muy escandaloso o exagerado. Pero para los que no saben, Sodoma y Gomorra eran unas ciudades que fueron destruidas. Y en la Biblia podemos ver ese relato a causa de las inmoralidades sexuales. Entonces, vivimos en el siglo XXI, donde vivimos una cultura hipersexualizada. Esa es la palabra, hipersexualizada. Ya no tienes que buscar pornografía, la pornografía te busca y te encuentra. ¿Por qué? Porque a través de los medios, a través de las redes, vemos todo este tipo de publicidad, todo este tipo de contenido, que no es una en sí pornografía, pero son imágenes, estás viendo todo estás siendo expuesto, mejor dicho, a este tipo de publicidad, a este tipo de cultura, donde todo te lleva porque lo podemos como normalizar y decir, bueno, pues es en las series, en las películas, es tan normal ver estos tipos de desnudos o estas escenas sexuales. Pero entendamos algo, que la pornografía está dentro de lo que es inmoralidades sexuales. Me he encontrado con personas que me preguntan, dame el versículo donde dice que no puedo consumir pornografía. Y específicamente no hay un versículo que diga pornografía la palabra, pero implícitamente hay muchos versículos y textos en la Biblia donde encontramos que la inmoralidad sexual es algo que es contado como por pecado. Entonces es algo que es en contra de Dios, así. Pero ¿por qué la necesidad, yo creo, de hablar este tema? Es un tema tabú, que gracias a Dios cada vez es menos tabú, pero encontramos estas dos posturas. ¿Qué tiene de malo la pornografía? Y por el otro lado te vas a ir al infierno en el momento que consumes pornografía. Entonces creo que este libro me encantó por eso, porque no te da todo aquellas consecuencias catastróficas de lo que es una adicción a la pornografía, pero te da respuestas de cómo vencer en esta lucha contra la pornografía. La pornografía se vuelve una adicción. La pornografía atrofia tu cerebro. Está comprobado científicamente, hay estudios. También lo que se libera, estas dopamina, serotonina, estas
estas sustancias que se liberan en tu cerebro cuando eres expuesto a una imagen con desnudos o pornografía, estas liberan chat de placer. ¿Y qué es lo que produce? Placer, así. Pero no solo eso, sino que cada vez, como toda adicción, te va pidiendo más porque ya no es suficiente este chat de dopamina. Y te va pidiendo más y te va pidiendo más. Entonces yo, con la experiencia y más que nada, me tocó muchos años estar en esta batalla contra la pornografía. Pero ahí está el error. Yo batallaba tratando de vencer la pornografía, pero me encuentro con este libro que más que una lucha con la pornografía es una lucha por la pureza sexual, que es a lo que nos lleva este libro, y eso me encanta. Eso que dices suena muy interesante porque algunas personas pueden tener primeramente la idea de que pornografía es consumir imágenes o videos de sexo explícito, ¿no? Uh-huh. Evidentemente eso lo es, o sea, pornografía es eso, pero si tomamos esa definición que estás dando de que pornografía es la pornografía es una práctica de inmoralidad sexual, uh-huh. O sea, tenemos que ser un poquito más abiertos en cuestión de que no solamente el sexo explícito puede catalogarse como una práctica de inmoralidad sexual. O sea, estamos expuestos a muchísimas formas de sexualizar cosas. O sea, me encantó que dijiste que vivimos en una sociedad hipersexualizada. Sí. O sea, tenemos acceso no solamente, o sea, tenemos más fácil acceso a sexo explícito, pero las redes sociales, aunque están a nada de mostrar sexo explícito. De hecho, hay algunas redes sociales que lo permiten, sí. Pero estamos tan llenos o hemos normalizado tanto todo tipo de práctica sexual que ya no necesariamente tenemos que ver un sitio de sexo explícito, sino, o sea, estamos bombardeados en redes sociales de todo tipo de contenido sexual. Entonces, si estamos en una era hipersexualizada y estamos viendo que la pornografía es una categoría de inmoralidad sexual que nos aleja de Dios, que es algo que la Biblia condena, ¿no? O sea, porque tampoco vamos a tratar de minimizar el pecado. O sea, la pornografía es pecado. Consumir pornografía es pecado. Obviamente, producir pornografía es pecado. Y ciertamente los pecadores no van a heredar el reino de los cielos. Los que practiquen la inmoralidad sexual no van a heredar el reino de los cielos. Pero o sea, no lo vamos a minimizar, pero tampoco vamos a centrarnos en el poder del pecado, sino vamos a centrarnos en el poder de la gracia, en el poder de Cristo de liberarnos de todos nuestros pecados, incluyendo la pornografía. Sí. Pero si es una práctica tan arraigada, si es una práctica tan común, ¿por qué no es tan hablada en las iglesias? O sea, ¿por qué en la iglesia nos cuesta trabajo hablar de esto y se ha vuelto hasta un tema tabú? Oh, wow. Sí, de hecho, estoy muy de acuerdo con lo que me dices, porque habiendo tanta necesidad, tantos estragos que causa la pornografía, vemos matrimonios destruidos, familias disfuncionales sufriendo colapso a causa de el consumo a la pornografía y una adicción. Jóvenes estancados que no crecen en su vida personal, ya no espiritual, en sus vidas personales por una adicción a la pornografía. Y esto causando no solamente adicciones, sino desencadenando otros síntomas como ansiedad, como depresión y sentimiento de soledad y todo esto.
esto es que es una guerra lo que estamos viviendo. Sí. Es una guerra. Estamos nosotros creyendo en un Dios que es moralmente perfecto, pero vivimos en un mundo caído. Entonces podemos decir, es normal, todo el mundo lo hace. El error que podemos cometer, aún mayor que generalizar todos lo hacen, o que tiene de malo, es como cristianos decir, para los jóvenes es normal, ok, es normal estas luchas. Lo normal debería ser aspirar a una pureza sexual, según la Biblia. O sea, estamos normalizando este tipo de luchas y no podemos ser ajenos y no podemos hacer como hacernos de la vista gorda ahí. Y cuando hablas de tabú, yo creo que más que nada es el miedo a no hablar lo que la gente quiere escuchar. Porque hablar el tema de la pornografía abiertamente y bíblicamente, como lo enseña la palabra, que somos llamados a una santificación, a una santidad, a una santificación progresiva, ¿no? Y eso tiene que ver con una moralidad sexual, con una pureza sexual. Y entonces hablarlo abiertamente en una iglesia, en un púlpito, que se enseñe en grupos pequeños, es un tema incómodo, te lo voy a decir. Es la realidad. Es un tema muy, muy incómodo porque cuando estás dentro de esta lucha y estás sumergido y estás siendo presa de esta lucha, por más que quieras con todas tus fuerzas salir, siempre va a ser incómodo. Porque causa culpa, porque es un sentimiento de vergüenza, porque estás frustrado de que no, es más, casi das por hecho que no puedes salir. Y me he encontrado con jóvenes y hombres de todas edades, pero que me he encontrado con personas que me dicen, es que es imposible salir. Y les doy toda la razón. Es imposible salir en nuestras propias fuerzas. Pero lo que este libro habla y que nos enseña es el evangelio de la gracia y el poder que Jesús tiene para capacitarnos y vencer este pecado. Es posible vivir en pureza sexual. La Biblia nos dice y el Espíritu Santo que nos empodera, creo que es cuestión de fe. Es eso. Y mencionabas un texto y puedo mencionarlo. Sí, Primera de Corintios 6, 9 al 11. Justamente Pablo está hablando a los corintios y habla esto. Estos versos incómodos cuando dice, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y dice, no se engañen que ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones. Hay una lista aquí. Pero dice que todos estos no heredarán el reino. Hay una consecuencia. La Biblia nos enseña esto, pero no termina ahí. Gracias a Dios que Pablo nos da la respuesta y el verso siguiente dice, y esto eran algunos de ustedes. Y este verso hace la gran diferencia. Pero ya han sido lavados, pero ya han sido santificados, pero ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo nos pasa de la condenación a la confianza de creer que en Jesús o en la gracia del Evangelio tenemos el poder para vencer en esta lucha. Amén. Sí, creo que hay dos áreas que debemos de ser muy puntuales y no podemos obviar, y es lo duro de la lucha contra el pecado. O sea, en este caso estamos hablando de la pornografía, pero lo difícil que es vencer el pecado o una práctica pecaminosa, pero también está la parte de lo poderosa que es la gracia, ¿no? Algunas personas tienen un concepto muy limitado de la gracia. De hecho, el autor lo menciona, que a veces creemos que la gracia, nos quedamos con la gracia es el favor inmerecido. O sea, somos salvos por gracia y como, es solamente un regalo o un favor inmerecido. Pero la gracia también, según vemos en las Escrituras, es por gracia vencemos. La gracia es el poder de Dios para vencer. O
O sea, también la gracia tiene un factor o tiene este lado activo en el cual nosotros por gracia vencemos la lucha contra el pecado. Pero quisiera que o sea, nos platicaras. Ahorita vamos a enfocarnos y quisiera que el enfoque de esta plática sea en el poder de la gracia, ¿no? Y cómo Dios nos empodera eso. Pero para las personas a lo mejor que no conocen de primera mano la lucha con la pornografía, porque nos pueden estar escuchando personas que están luchando contra la pornografía, pero también nos pueden estar escuchando personas que están acompañando a alguien que está luchando con la pornografía. Yo he conocido matrimonios en las que la esposa se da cuenta de que su esposo está consumiendo pornografía y no sabe qué hacer. O sea, es como evidentemente se siente traicionada, se siente la noticia es como un shock para ella y no sabe cómo resolver esto, no sabe cómo ayudar. Entonces, ¿por qué la práctica de la pornografía es algo tan difícil de salir? O sea, ¿por qué? Porque eso es lo que vemos tan común. O sea, hombres que yo también he escuchado eso que tú dijiste, de que hay gente que dice es que yo no voy a salir. O sea, una vez platicaba con un amigo que me dijo, es que yo no sé cómo voy a salir. Yo estoy esperando que sea viejito y ya para no tener esta lucha con la pornografía, porque esta batalla yo la veo perdida. Entonces, ¿por qué es tan difícil? O sea, ¿qué tiene que sobre todo a los hombres, ¿no? Pero también hablamos hombres y mujeres, pero que atrapa? Algunas personas asocian el consumo de pornografía con simplemente placer. O sea, bueno, es que es una cuestión sexual que la persona está buscando el placer sexual. Pero, o sea, yo he visto en la práctica de la consejería que no solamente es cuestión de placer sexual. O sea, conozco de hombres que están buscando en la pornografía un alivio a la soledad. Sí. Están buscando un alivio a la ansiedad. Se sienten ansiosos y porque eso que dijiste al principio es súper cierto. O sea, hay una liberación de sustancias en el cerebro. Químicas. Que relajan, que alivian cierta, o sea, que pueden como adormecer un poquito la ansiedad en el cerebro. Entonces hay hombres que buscan en la pornografía el alivio a la ansiedad o el alivio a la inseguridad. O sea, se sienten en control de las situaciones, no solamente la cuestión del placer sexual. Pero para darle un enfoque a las personas que a lo mejor no están viviendo en carne propia esta lucha, ¿qué les podrías decir? ¿Por qué es tan difícil que una persona salga de la pornografía? ¿O por qué la pornografía ata tanto? Ok, mira. Creo que una adicción a la pornografía, si estás en esta pelea, me entiendes perfectamente, que comienza con un sentimiento de liberación, tal vez te encuentras placer y te relajas y todo esto, pero esto es algo superficial. La pornografía jamás va a proveer lo que las necesidades profundas de tu corazón necesitan. Y además, la adicción a la pornografía es un ciclo destructivo, porque al principio parece placentero, pero al final terminas miserable, terminas con un sentimiento de culpa, terminas con una vergüenza y con una incapacidad
de salir de esa cárcel de la pornografía. Entonces, quiero decirte, si tú estás ahí, me entiendes perfectamente y tal vez no vamos a ahorrar muchos minutos para hablar de los estragos que causa la pornografía. Porque lo que me encantó de este libro es eso, que es una realidad, pero dice el autor al libro, nunca conocí a alguien que experimentara un cambio radical en su vida por haber escuchado de nuevo lo dañina que es la industria de la pornografía y lo necesario que es que cambie su perspectiva sobre ella. Eso no cambia. Pero lo que sí cambia, lo que sí nos ayuda, lo que sí nos empodera, nos capacita para vencer es el evangelio. Nuevamente, creo que algo que me gusta de este libro es que de principio a fin vas a encontrar esta gracia. No es el capítulo 1, la gracia como el fundamento, no. Creo que me encanta cómo el autor usa 8 maneras muy prácticas para ayudarte a salir de ahí. Y cada una es acompañada de esta gracia. No podemos dejar la gracia fuera. Yo en mis años pasados con esta mala experiencia con la pornografía, con una adicción muy profunda, intenté de todas formas. Y sé de lo que te estoy hablando. A ti que me estás escuchando con este problema, o si tú estás queriendo ayudar a alguien con este problema, es una realidad los estragos que causa la adicción a la pornografía, pero es mucho más fuerte. Lo que este libro nos ofrece es el evangelio. La respuesta de este libro es como tú lo dijiste perfectamente. Creo que si a este libro le quitamos la palabra inmoralidad sexual y le ponemos cualquier tipo de pecado con el que estés batallando, queda perfectamente, porque el evangelio es para todo tipo de pecados. Es Jesús el que nos capacita para vencer el pecado. Entonces no sé si ya me salí de la pregunta, no. Pero quiero decirte a ti que me estás escuchando. Quiero decirte, ya sea que estés en esta lucha contra la pornografía o que estés tratando de ayudar a alguien con esto, no importa qué tan intensa o qué tan extensa sea esta lucha. Jesucristo es quien libera a las personas de este y de todos los pecados. Así. Entonces, me encanta cómo el libro maneja el tema de la gracia. O sea, creo que las personas que, como dices tú, están batallando, o los que están acompañando a otra persona que pueden ver la lucha, se pueden estar como preguntando, o en algunos casos, porque digo, he visto algunas personas que ya se ven derrotados, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos ayudarles a ver el poder de Dios para transformar? O sea, porque algo que he visto en la práctica de la consejería es que hay muchas verdades, muchas promesas que incluso los cristianos conocen, pero en medio de la adversidad son difíciles de recordar, son difíciles de aplicar. O sea, hay veces que sabemos que Dios está de nuestro lado, pero cuando uno de nuestros hijos se enferma, es difícil de recordar. Sí. O sea, cuando perdemos el trabajo, a veces es difícil recordar que Dios es nuestro proveedor y que Él es el que nos sustenta. Entonces, una persona que está metida en una práctica o en un consumo de pornografía, ¿cómo podemos ayudarle a recordar las promesas de Dios para vencer el pecado? Okay. El versículo que mencionábamos hace un momento, 1 Corintios 6, 9, 11, habla perfectamente de este tipo de inmoralidades, pero te da también como esta respuesta, ¿no? Como la Biblia, la palabra de Dios nos ofrece esto. Nos recuerda el evangelio, nos recuerda la obra de Cristo, nos recuerda que ya hemos sido lavados, que ya hemos sido santificados, que ya hemos sido justificados. Entonces, esto es tan importante que lo recordemos una y otra vez, que
Y esto lo dije hace un momento, esto se trata de fe, se trata de creer. Entonces debemos creer que Jesús y su evangelio es mucho más poderoso que la industria de la pornografía, que cada día se enriquece más y cada día son más personas las que se envuelven en este tipo de prácticas. El evangelio es mucho, mucho más poderoso. Jesús limpia a los pecadores. A Jesús le encanta limpiar a las personas que les encanta ver pornografía. Así es. Y Jesús nos da el poder, ¿sí? ¿Pero el poder en qué? El poder en Él, no en mis fuerzas limitadas. Porque te digo, tal vez la persona que está en este ciclo, que no puede salir y que no puede salir y que ya da por sentado que, como esta persona que comentas, que yo voy a esperar hasta viejo y quién sabe si lo puede dejar entonces, es una persona que está engañada. Es una persona que no está creyendo lo que la palabra dice. Tal vez no la conoce. Pero lo que la Biblia nos da es esta respuesta, es esta esperanza, es que nos habla de un poder que hay en la persona de Jesús, en la obra de Cristo en la cruz. Entonces, cuando hablo de que a Jesús le encanta limpiar a aquellos que les encanta ver pornografía, es como le encanta cambiar esta perspectiva, le encanta cambiar estos deseos. Jesús va mucho más profundo que una práctica superficial, ¿sí? Jesús va hasta lo profundo de tu corazón. Porque el libro lo habla de esta forma. La práctica de la pornografía no es en sí el momento donde debes de ponerte a luchar. Eso ya es como la culminación de todos aquellos deseos pecaminosos que hay en tu corazón. Entonces, de aquellos pensamientos que estuvieron ahí dándoles vuelta y una otra vez. Mencionábamos de cómo las redes sociales, ¿no? Cómo las redes sociales ahorita que están hipersexualizadas y ya parece pornografía realmente. Veo a personas que es tan normal y que dicen, pues, ¿qué tiene de malo? Pero tal vez a una persona que ya pasó por ese problema, por ejemplo, algo que a mí me ha ayudado es poner límites antes de mis límites. Reconocer cuál es mi punto débil. El libro habla de esto. El libro habla de que no estamos solos. Aún Dios ha provisto personas a tu alrededor a las cuales puedes acudir, a las cuales te pueden acompañar. Tal vez eres tú el que está acompañando a alguien. Te recomiendo 100% este libro. Primeramente para que tú sepas cómo ayudar, cómo acompañar. Y aún que puedas ver, empaparte de la perspectiva, la pornografía y la adicción es una realidad, pero es mucho más real el poder que tiene Dios para cambiarlo. Amén. Para cambiar estos deseos que te llevan a esta acción. Sí, creo que hay dos áreas que podemos ver en cuanto a el poder del evangelio en contra de la lucha a la pornografía. La primera es el poder de Cristo para perdonar, para limpiar. A veces nos cuesta tanto trabajo abrazar o comprender el poder que Jesús tiene para perdonar y por qué Jesús, cómo Dios podría fijarse en nosotros y a nosotros nos da tanta vergüenza un pecado en el que estamos cayendo o el de la pornografía. O sea, el hecho simplemente de hablarlo, algunas personas causan mucha vergüenza. Sí. Digo, yo también confieso que he luchado mucho con la pornografía. Y al principio a mí me daba mucha vergüenza, o sea, poder confesarlo, poder decirlo abiertamente a otras personas. Yo tengo una lucha con la pornografía, es como, ¿qué van a pensar de mí? O sea, esa vergüenza de, esta persona, ¿cómo va a estar luchando con eso? O la imagen que tiene. Ajá, que falta de espiritualidad, ¿no? Pero ese tipo de sentimiento a veces nos puede limitar en cuanto a creer el poder que Cristo tiene para limpiarnos, porque decimos, es que esto es demasiado sucio, es demasiado oscuro, es demasiado malo para que Cristo lo pueda limpiar. Pero cuando pensamos de esa manera, no estamos entendiendo el poder que tiene Cristo para limpiar. Pero algo que de hecho lo hablamos en un libro que
que comentamos aquí en el podcast, el de Manso y Humilde, hablábamos del corazón de Jesús y cómo Jesús se deleita en perdonar pecados. Sí. O sea, Jesús dijo que Él era manso y humilde de corazón. O sea, Él es intrínsecamente manso y humilde. Él es intrínsecamente inclinado hacia los pecadores. O sea, Él no puede negar esa esencia. Él tiene la esencia de ser mediador, de ser perdonador. Sí. O sea, y algo que me gustó mucho de ese libro y es el corazón de este libro que estamos leyendo hoy, es como esas partes que nos parecen más oscuras, que nos parecen más vergonzosas, que son más ocultas, son las que más atraen a Jesús para limpiarnos. Oh. O sea, esas partes que para nosotros nos dan más vergüenza es lo que más motiva a Jesús a limpiarnos. Es como si un médico que viaja a un país en vías de desarrollo que tiene problemas con una enfermedad, la población está batallando con una enfermedad, y un médico que no tiene ninguna necesidad, de ir, pero con mucho gusto va con la medicina para esa enfermedad. Okay. Es como si las personas que se acercan al médico con esa enfermedad, creyendo que el médico los va a rechazar o les va a dar vergüenza. O sea, no, si ese médico, su propósito es ir a darles esa medicina, claro que cada vez que llegue un enfermo para el cual él tiene la medicina, ese médico se va a sentir sumamente contento de darles esa medicina. Entonces, nosotros somos los enfermos del pecado. Así es. Y Cristo es el médico que tiene la medicina para nuestro pecado. Jesús no se cansa ni se molesta cada vez que nosotros nos acercamos con pecado a Jesús. Y cada vez que nosotros nos acercamos con un pecado que sea escandaloso o que sea muy sucio, Jesús se deleita en perdonarnos. Entonces, primeramente está esa parte, ¿no? De que Jesús se deleita en perdonar nuestros pecados, pero también Jesús se deleita en transformarnos, ¿no? O sea, sí. Jesús se deleita en transformar nuestra manera de actuar. Entonces, no solamente podemos ver la obra de Jesús en limpiar, sino la obra de transformarnos. Así es. Justo es el capítulo 1 cuando habla de este fundamento de la gracia. Y son estas dos caras, estas dos facetas de la gracia, porque es una gracia perdonadora, pero también es una gracia transformadora. Y respondiendo a esa pregunta de que por qué hay gente que escucha esto que estamos hablando y lee estos versículos que son esperanzadores, pero no pueden salir de ahí, porque sabemos que Cristo murió por nuestros pecados y el evangelio es este mensaje. Cristo fue crucificado y pagó por todos, no por algunos, por todos, por los más pequeños, por los más escandalosos, como podría ser una adicción a la pornografía, más vergonzosa. Pero ¿sabes algo que me encantó de esta parte del libro? Que yo me identifiqué y me pude recordar por qué me costó tanto tiempo salir de ahí. Una, porque lo intentaba en mis propias fuerzas a través de recursos, pero sin entender el poder que tiene el evangelio. Pero aún conociendo estas verdades, se volvió difícil. Y fue una lucha que solamente Dios lo hizo. Y debo reconocer esto. Así como el autor lo describe, yo me sentía tan miserable y me enfocaba tanto en mi pecado y en mi adicción a la pornografía, y cada vez que fallaba era el hombre más miserable sobre la faz de la tierra. Y pude darme cuenta a través de este libro que el enfocarme en mi pecado y el no reconocer esta
esta gracia de Dios para perdonarme era simplemente estar ensimismado. Era como que estar mirándome a mí mismo, en mis propias fuerzas, en mi desesperación, pero no estaba reconociendo el poder de Dios para perdonarme y para transformarme. Entonces el autor lo dice de esta forma. Esto nos ayuda a identificar si estás creyendo en tus propias fuerzas para salir de ahí. Esa imposibilidad en nuestra mente, esa idea de que jamás voy a salir de ahí, me está evidenciando que no estoy confiando en la obra de Cristo, sino estoy confiando en mis propias fuerzas. Y, oh sorpresa, nuestras fuerzas son limitadas y si estás luchando en tus propias fuerzas a través de recursos o prácticas o cambiar hábitos y querer salir de la pornografía, no te garantizo resultados duraderos. Y no solo eso, sino que tienes que abrazar la frustración y la idea del fracaso. Sí, no, esa parte es creo que muy importante tenerla en cuenta. O sea, la manera como muchas de nuestros intentos o nuestras estrategias van a fracasar porque no tienen el poder para liberarnos. O sea, algo que tenemos que reconocer es que el problema de la el problema de la pornografía no es en sí la práctica, sino si lo que Jesús dijo es cierto, en Marcos 7, si mal no recuerdo, el problema del hombre es lo que sale de su corazón. O sea, no hay nada que entre fuera del hombre que lo contamine, sino lo que está en el corazón o dentro del corazón, lo que contamina al hombre. Del corazón es donde salen los pleitos, del corazón es donde salen las envidias, del corazón es donde salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. O sea, no es nuestro problema con la pornografía, no es en sí la práctica, sino que es nuestro corazón pecaminoso que encuentra en la pornografía una manera de manifestar ese pecado. Si eso es cierto, entonces no existe técnica, ni táctica, ni estrategia que nos va a liberar de esto. Ok, podemos enfocarnos en otra cosa, pero eso no significa que vamos a dejar de pecar. Significa que nos vamos a pecar de otra manera, ¿no? Pero solamente el evangelio tiene el poder para transformar, solamente el evangelio tiene el poder para limpiarnos de adentro hacia afuera. Hay veces que creemos que tenemos que limpiarnos de afuera hacia adentro, pero el poder del evangelio transforma de adentro hacia afuera. Y algunas personas que están caminando en un proceso de limpieza, que están caminando en un proceso de santificación progresiva, a veces, y te lo confieso, nos cuesta a veces trabajo reconocer o trabajo nos cuesta agradecer, porque la práctica arraigada tiene que ser desarraigada de raíz. Y el evangelio va transformando de adentro hacia afuera. Y hay veces que lo último que se va a ver es la parte más visible, pues. O sea, hay veces que no vemos la obra transformadora porque el Espíritu Santo la está trabajando desde dentro. Dios está transformando desde dentro, está transformando nuestros deseos y está transformando nuestra manera de pensar y lo último que se va a ver, pues ya van a ser los actos. Pero y creo que esa parte es importante, sobre todo, te digo, hay personas que nos pueden estar escuchando que tienen la lucha con la pornografía, pero también están acompañando, esposas que están acompañando a sus esposos, padres que están acompañando a sus hijos, pastores que están acompañando a sus líderes o líderes que están acompañando a sus pastores. Y a lo mejor están tratando de encontrar una técnica, están tratando de encontrar una estrategia para liberar o para ayudar, pero
igual que la persona que está tratando de liberarse de esta práctica, también se centran en sus propios esfuerzos y se centran en qué estrategia tengo que encontrar para ayudarle a esta persona a librar. Ni mis mejores intenciones van a poder liberar a una persona de lo que solamente Cristo puede liberar. Así es. Así. Entonces, la otra parte que creo que también es importante hacer notar y siempre abrazar es el poder de Dios para limpiarnos, pero creo que a veces nos cuesta trabajo reconocer que Dios nos declara limpios, que Dios nos declara perdonados. Hay veces que las personas que están consumiendo pornografía, pero las parejas de esas personas les cuesta trabajo reconocer el perdón de Dios sobre las personas. Uh-huh. O sea, y están esperando ver ciertas acciones, están esperando, no sé, un cambio radical para decir, ok, entonces ahora sí te perdono. Pero lo primero que estamos buscando, o lo primero que recibimos para poder cambiar es el perdón de Dios. Y me encanta cómo el autor dice que hay veces que creemos que dudar del perdón de Dios es una práctica piadosa. Como, no, es que yo soy tan pecador o miserable. Soy tan malo o miserable que Dios no puede perdonarme. Pero realmente cuando nosotros dudamos de las palabras de Dios, de que Él nos declara limpios, como ahorita leíste en Corintios, realmente es una práctica más de orgullo, es una práctica de incredulidad, porque nosotros no estamos creyendo que nosotros somos dignos de perdón, sino que Dios es veraz. Cuando Él nos declara limpios, cuando Él nos declara perdonados, entonces somos limpios y somos perdonados. Justo el libro así lo habla. Hablando del perdón, dice, muchos pasamos bastante tiempo buscando el perdón, suplicando, rogando el perdón, después de haber caído en la pornografía. Pero ya de ahí no sabemos qué hacer. La Biblia enseña que además de confesar el pecado y buscar el perdón, necesitamos esta poderosa gracia que también nos transforma. Y justo este texto, ¿no?, que habla en 1 de Juan 1:9, cuando dice que si confesamos nuestros pecados, dice, Dios es fiel y justo para perdonarnos, y no se queda ahí. Dice, y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que habla eso. O sea, no nos quedamos ahí. Pero a tu pregunta o a tu comentario de ¿por qué es tan difícil recibir el perdón? ¿Por qué es tan difícil? Una cosa es saber que Dios me perdona y otra cosa es saberse perdonado. Y esto implica fe. Esto implica creer. Nuevamente, tenemos que repetir esto. A veces hacemos la cruz de Cristo muy pequeña. Y como si no fuera suficiente. ¿Qué más necesito agregar a la obra de Cristo para sentirme realmente perdonado? No, es creer el Evangelio, comprender el Evangelio de tal forma que se hace algo práctico en mis deseos, en mi perspectiva. Ahora no es que me siento perdonado, sino que me creo perdonado. Y entonces mis emociones van a ir cambiando de tiempo en tiempo. Dios lo puede hacer como Él sabe hacerlo, pero esto es cuestión de fe. Es creer la palabra, lo que está escrito, creer la obra de Jesús. Y es, de hecho, el autor me encanta, lo habíamos comentado, cómo te hace una sugerencia para llevar este libro. Porque tal vez te encuentras justo ahí, en esa batalla contra la pornografía y estás sin poder hacer nada. Sientes que estás derrotado y dice, la obra del Evangelio es la que te va a sacar de ahí. Pero si estás justo ahí donde necesitas salir urgentemente, vete al capítulo 4. Y el capítulo 4 habla maneras prácticas de cómo poder ayudarte, pero otra vez digo, es
por medio de la gracia que podemos hacerlo. Y yo creo que ya estamos hablando de esto, porque habla de tus pensamientos, de que los deseos, todo viene primero acá en tu mente. O sea, no es en sí el acto de ver, consumir pornografía, sino que ya hubo pensamientos que estuvieron ahí y que permitiste que estuvieran ahí. Habla de la confesión, habla de esta práctica de confesión y fe que, Cheque, te digo, tengo 9 meses de conocerte y ahora que estamos en esta nueva temporada, y de verdad te digo, es una nueva temporada donde estoy comprendiendo el evangelio como es. Estamos realmente disfrutando el comprender el evangelio aplicado para todas las áreas de tu vida. Porque como muchos, yo me encontraba creyendo que el evangelio fue aquella vez que yo dije sí a Jesús. Error, ¿no? Él me encontró a mí desde ahí. Pero yo veía que el evangelio era eso, como la entrada a ese caminar con Dios. Cuando me doy cuenta ahora que el evangelio es necesario para todos los días de mi vida, para todas las áreas, incluyendo las luchas en el área sexual contra la pornografía. Entonces, solamente el evangelio, solamente creer el evangelio, abrazar el evangelio me va a capacitar. Y este ciclo de que no me siento perdonado, de que me siento tan miserable, porque sí lo soy, con una culpa, con una vergüenza, con una incapacidad de salir de ahí, eso es una realidad. Pero creo que necesitamos dejar de mirarnos a nosotros mismos y mirar a Jesús. Sí, así es. Este libro, como decíamos al principio, no trata acerca de la en sí de los estragos de la pornografía, sino se centra, es una manera muy hermosa de mostrar el poder del evangelio, de la obra transformadora de Dios. Entonces, algo que me gustó de este libro es que obviamente está fundamentado en todo lo que hemos estado hablando hasta ahorita, ¿no? De hecho, solo estamos hablando del principio del libro, ¿eh? Sí. O sea, no. El libro habla de muchas otras cosas más. De hecho, el libro se va volviendo más práctico cada vez. O sea, el autor es un consejero bíblico muy experimentado. Él, de hecho, él ha escrito libros de consejería bíblica, y él es un consejero bíblico certificado, maestro de consejería bíblica, y tiene mucha experiencia en la consejería bíblica. Entonces, él en su experiencia sabe que una persona que está sufriendo necesita ser guiada y ser acompañada y ser orientada, ¿no? Y él menciona en su libro que este libro necesita una persona que está batallando con la lucha con la pornografía, necesita estrategias prácticas. Sí. Y de hecho hay el libro, o sea, los capítulos del libro se titulan o se enfocan en algunas estrategias para vencer el consumo de pornografía. Y nada más te las voy a mencionar. Y hablamos de la primera, ¿no? Que era la gracia. O sea, pero las estrategias que menciona el libro son medidas radicales, relación con Jesús, el dolor, tu cónyuge o tu soltería, la rendición de cuentas, la humildad, la confesión y la gratitud. Todos estos son aspectos prácticos en los cuales el autor se enfoca para ayudar a una persona que está pues metido, que está atado al consumo de la pornografía. Entonces, pero como bien mencionaste ahorita, es un gran apunte en el libro que el autor dice, si tú estás en este momento atado al consumo de pornografía, quizás sea muy difícil abrazar ciertas verdades del evangelio, como que Dios perdona, porque si estás tan metido y ya estás metido en un círculo vicioso, entonces no, es difícil abrazar ciertas verdades.
él dice, ve directamente al capítulo 4 y luego, ya que lo termines y que practiques o que, que pongas en práctica los consejos del capítulo 4, pues ya te regresas y sigues leyendo el libro por completo desde el capítulo 1. Pero el capítulo 4 es el uso de medidas radicales. Sí, me encantó. O sea, el enfoque el corazón de este capítulo es la enseñanza de Jesús acerca del adulterio. Jesús lo menciona en Mateo capítulo 5. Jesús dice que el adulterio no es el adulterio no solamente el que es la práctica del... El adulterio no es solamente el que se practica o la consumación del acto, sino es lo que se gesta en el corazón. Lo tienes ahí el versículo, sí, si quieres leerlo. Sí, el texto en que se apoya es Mateo 5:27. Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y sigue diciendo, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Suena... Imagínate tomar estos textos, ¿no? Como anduviéramos muchos sin partes de nuestro cuerpo, sin ojos, pero gracias que no es de una forma literal, pero vemos a Jesús poniendo un estándar mucho más alto. Sí, lo que creo que dice, de hecho, como el subtítulo de esta sección es tomando en serio el pecado. Sí. O sea, lo que Jesús está diciendo es, hay que tomar en serio esto, o sea, hay que tomar medidas radicales. Sí. O sea, hay una cita que quisiera leerte del libro y es que dice, si quieres experimentar un cambio verdadero y duradero, puedes orar, rogar, llorar y gemir, pero al final también tendrás que ser muy práctico. Tienes que bloquear tu acceso a la pornografía. Sí. O sea, lo que Jesús está diciendo es, en cuestión del adulterio, si hay algo que pueda ser ocasión para llevarte a cometer adulterio, y tomando en cuenta que el adulterio no es solamente el acto, sino el pensamiento o el deseo de hacerlo, dice Jesús, si hay algo que te va a llevar a desearlo, pues sería mejor sacarlo de tu vida que pueda ser ocasión para que llegues a practicar eso. Entonces, enfocándonos en la cuestión de la pornografía, ¿de qué manera podemos ser radicales en cuanto a bloquear nuestro acceso a la pornografía? O sea, ¿qué medidas radicales podríamos tomar? Según el autor en este capítulo habla de medidas radicales y te soy sincero, yo las leía y dije, está... O sea, hablaba de la rendición de cuentas, de estar casi con un guardaespaldas 24/7. Y sí, te lo confieso, en un momento dije, esto es otro nivel. Pero hay personas que nos encontramos en algún momento así de sumergidos. Y con esa necesidad y con esa urgencia de realmente rendir cuentas de esa forma, de abrir nuestra vida. Hace rato comentaste esto, qué vergüenza hablarlo, qué vergüenza confesarlo, qué vergüenza pedir ayuda si yo estoy sumergido en esta lucha con la pornografía. Pero te digo algo que he aprendido, es más que nada, creemos que puede ser como el mostrar mi vulnerabilidad. A veces creemos que me hace débil. Cuando te decía hace rato, creo que aún Dios en su gracia provee a las personas correctas, a quien podemos acudir, a quien podemos abrir nuestro corazón, confesar, pedir ayuda. Y hoy he descubierto que el confesar o el mostrar mi punto débil
delante de la persona correcta, en lugar de una debilidad, se ha vuelto una fortaleza. Porque no estamos llamados para pelear o luchar por una pureza sexual solos. No estamos llamados a hacerlo solos. Realmente Dios nos habla en su palabra que confesemos nuestros pecados unos a otros. Y esta práctica es algo que nos cuesta, sí, porque quedó al descubierto. Pero en el momento que lo intentamos, quiero decirte que es liberador. Es Dios obrando a través de las personas, a través de un amigo, a través de alguien que te está acompañando. Y si tú estás aquí escuchando este episodio y estás en esta situación de querer ayudar a alguien, tienes que leer este libro, porque a mí me cambió mi perspectiva completamente. Este libro, yo decía, bueno, gracias a Dios tengo tantos años sin consumir pornografía, pero pude examinar pensamientos, deseos, que uno puede tender a los reprimes rápido, pero estas prácticas radicales que te habla el autor en el capítulo me encantaron, porque así es. Todo empieza de un pensamiento, desde un deseo, desde el texto que leímos. Entonces te dice cómo tienes que desde ahí pronto encontrar como que estos pensamientos no me van a llevar a pecar en algún momento. El darle rienda suelta a estos pensamientos. Entonces, una forma radical de trabajar en mi mente, en los pensamientos, es ahora sí que, mira, hay momentos específicos en los que complacemos estos pensamientos. Es cuando caemos. Es cuando somos seducidos. Esto es paso a paso. No es de una ya consumiste pornografía. Esto es muy sutil. Y te lo digo, o sea, el área mental suele pasarse por alto. Hablando de los pensamientos. De esos que están ahí como que dándote vueltas, ¿no? Pero deberíamos de prestarle más atención a esto, porque ahí comienza todo. Sí, a veces que no somos radicales en sacar cualquier pensamiento que sabemos que nos puede llevar a consumir la pornografía. Hay una parte donde dice el autor que si esperas a estar a solas, de eso tú lo mencionaste, si esperas a estar a solas frente a la computadora o frente al celular para pelear la batalla, ya perdiste. O sea, ya la tienes perdida ahí. O sea, debemos de ser intencionales en cuanto a ciertos pensamientos que sabemos que no nos van a llevar a nada bueno. O sea, y como te decía al principio, no solamente no solamente es el placer sexual lo que lleva a una persona a consumir pornografía. O sea, pueden ser otro tipo de cosas. Entonces, nosotros debemos ser intencionales en qué tipo de pensamientos van a detonar que caigamos en una práctica de consumo de pornografía. Entonces, me encanta como una de estas medidas radicales es estar alertas en la manera que pensamos, estar alerta en cuáles son las cosas que están en nuestra mente. A veces no prestamos atención en las cosas que estamos consumiendo, y no estoy hablando de no estés pensando en pornografía. O sea, eso yo creo que resulta muy obvio, pero a veces nos estamos llenando de música que son que exaltan el placer sexual, que exaltan los sentimientos, que exaltan muchas prácticas pecaminosas o que exaltan los valores del mundo. A veces seguimos y deseamos la vida de influencers, de artistas que exaltan la manera como el mundo vive y no estamos llenando nuestra mente con las verdades de la Escritura, pero tampoco nos estamos rodeando de personas que nos van a inspirar a tener una vida piadosa, a tener una vida modesta, a buscar el rostro de Dios, a buscar la pureza. A veces nos llenamos o tenemos conversaciones con personas que sus valores no son los valores de Dios. Y creo que debemos ser intencionales, o sea, en estas medidas radicales, y tomando en cuenta el consejo de Jesús o la instrucción de Jesús de si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. O sea, porque es preferible llegar tuerto o llegar manco al cielo que
que perderte con todo tu cuerpo en el infierno. Entonces, yo creo que a veces es sabio o es la lucha comienza con evitar ciertas amistades, con dejar de escuchar cierto tipo de música, con dejar de consumir ciertas series. Sí. Que a lo mejor, no son pornografía explícita o no son sexo explícito, pero son cosas que nos están llevando a desear o nos van a llevar a pensar o nos van a poner en una situación en la cual vamos a terminar consumiendo pornografía. Sí, lo que hablas es Romanos 12:2, como dice, que no nos amoldemos a la cultura de este mundo, más bien seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, o permitamos que Dios nos cambie, ¿no?, la manera de pensar. ¿Y cómo sucede esto? A través de su palabra. El autor, justamente en este punto, hablando de los pensamientos, cómo los pensamientos nos van a llevar a acciones. Entonces, todo lo que hay en mi mente, amistades, música, todo lo que yo me estoy alimentando está creando una manera de pensar, una perspectiva. Y una cosmovisión, por si nos está escuchando Gerardo. Sí, es cierto. Saludos, Jerry. Pero hablando de esto, de los pensamientos, como bien lo dices, me encanta cómo el autor, ¿cuál es la meta a largo plazo después de leer este libro? Que podríamos estar en una habitación con todo el acceso para hacerlo y no hacerlo, porque no hay un deseo en nuestro corazón. Ya lo que estamos haciendo, estas medidas radicales nos llevan a eso, a cambiar nuestra manera de pensar. Primeramente, es identificando todo aquello que me está llevando, que me está arrastrando, que me está seduciendo. Yo creo que una manera muy, práctica ahorita podamos decir, no te metas al baño con tu celular. Sí. De verdad funciona. De Instagram, si está lleno de todo este tipo de sensualidad, tal vez no te das cuenta, pero en tu mente está todo esto y esto te va a llevar a cada vez más, te va a ir seduciendo, te va a ir arrastrando y serás presa fácil. Ahora, dice el autor, ¿qué hacemos cuando, sí es cierto, estamos saturados de la cultura hipersexualizada? Estamos rodeados, vivimos en este mundo y a través de los medios estamos constantemente siendo bombardeados. Esto está moldeando nuestra manera de pensar. Pero ¿qué dice el autor? Número 1, primero, confiésalo. Arrepiéntete, perdón. En este momento, pide perdón a Dios. Pero no te quedas ahí, ¿no? Es como realmente necesitamos reflexionar en qué pensamientos están tomando lugar en nuestra vida. Y el arrepentimiento es algo de lo que hemos hablado, Cheque, que es algo constante. Es arrepentimiento, es algo que vamos a hacer y practicar durante este largo o esta lucha contra la pornografía. Y segundo, dice lo que ya sabemos, pero necesitamos recordarlo. De una manera muy práctica de moldear nuestra mente es a través de la palabra, de memorizar la palabra. Es la Biblia, como dice el salmista, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la Biblia o esta disciplina espiritual la que nos va a fortalecer. Y es un arma poderosa que nos va a dar la victoria en esos momentos. Además, es a través de la palabra como nuestro entendimiento va siendo moldeado y somos transformados entonces. Justo ese texto de Romanos 12:2 y el 2 Corintios 3:18. Me encantan porque usan la misma palabra cuando hablan de transformación. Hablan de una vida nueva. Y hablan de a lo que tú y yo aspiramos como seguidores de Jesús. Y utiliza esto. Renovar tu entendimiento es a través de la palabra. Y también en 2 Corintios 3:18 dice de exponerte a la persona de Jesús. Es de la persona, al evangelio. Es como somos transformados vez tras vez de gloria en gloria. Entonces, eso es esperanzador ya de por sí. Porque no somos, no ni siquiera eres tú que estás ayudando y acompañando. Es confiar en la obra de Cristo y es creer lo que la palabra dice acerca de esto, que estamos en esta santificación progresiva y es posible que cada vez seas más santo.
que cada vez mientras te expones a la palabra, mientras memorizas versículos, y no necesariamente versículos que hablen de inmoralidad sexual, sino tomar la palabra como la verdad que es y como esta arma tan poderosa que Dios nos ha dado para pelear esta y cualquier otra batalla en nuestro caminar con el Señor. Y también habla de un tercero, que es buscar ayuda. Yo creo que esto es clave. Esto es clave cuando habla de que este arrepentimiento es crucial, es importante, pero también Dios nos ha dado como nos rodea de personas que nos pueden ayudar. Y más que decir, híjole, quedé al descubierto, creo que ya no eres tú solo, es alguien que está con la ayuda de Dios, acompañándote, ayudándote, velando, orando, fortaleciéndote, escuchándote. Y es esto, ¿no? Esta práctica, arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Es algo continuo. Sí, creo que lo resumiste muy bien al principio de el punto aquí, o la enseñanza bíblica, es dejar que la Biblia moldee nuestra manera de pensar, ¿no? De lo que pensamos acerca de la confesión, lo que pensamos acerca del arrepentimiento, de la vergüenza, de los medios que Dios nos ha dejado para ser más como Cristo, o sea, en los medios en los cuales Dios utiliza para santificarnos, para hacernos crecer, y es la iglesia, su palabra, la oración, conocerlo a Él. Es cierto, al principio dijiste que a veces estamos más enfocados viéndonos a nosotros o viendo nuestro problema, y nos desenfocamos y no estamos viendo a Cristo, viendo, o sea, la hermosura, el placer de conocer a Dios, la plenitud de deleitarnos en Él, o sea, la plenitud de conocerlo a Él, o de cómo deleitarnos en Él. Y estamos más enfocados en lo que vamos a perder, evitando una práctica o privándonos de cierta práctica, pero lo estamos viendo desde la perspectiva incorrecta, y eso es porque tenemos una manera de pensar que no va acorde, o no tenemos una cosmovisión bíblica, una manera de pensar de acuerdo a las Escrituras. Y para no dejar la parte de estas medidas radicales que el autor menciona, porque creo que una persona que está metido, que está atado a esta práctica, creo que le gustaría mucho saber, le serviría mucho saber. Primero hablamos de los pensamientos, de cómo ir transformando nuestra manera de pensar, sí. Pero el autor también menciona de cómo debemos ser radicales en el uso de nuestro tiempo. Uf. O sea, a veces que tenemos demasiado tiempo libre, tiempo que deberíamos estar dedicando a otras cosas. Sí. Y a veces el ocio, la falta de trabajo, la falta de esfuerzo o la dedicación a otras cosas nos da el espacio para consumir lo que no deberíamos estar consumiendo, para ver lo que no deberíamos estar viendo, para escuchar lo que no deberíamos estar escuchando. Y creo que o sea, es algo que debemos de tener mucho, debemos ser muy radicales en la manera en cómo administramos nuestro tiempo. Sí. O sea, tampoco es hacer como que un activismo y hacer como que la fuente de nuestra salvación, las actividades. No estamos hablando de eso, pero sí en cuestión de ser prácticos, de que debemos de estar ocupados en algo, debemos estar sobre todo en la manera como nosotros administramos nuestro tiempo para estar con el Señor. A veces que no tenemos una muy mala administración del tiempo y al final no pasamos tiempo con el Señor, no pasamos tiempo en la palabra, no pasamos tiempo en el servicio a los demás, que es algo que creo que es uno de los capítulos del libro, la gratitud y el servicio a los demás. Pero el mal uso de nuestro tiempo debería ser, o el mal uso de nuestro tiempo puede llegar a ocasionar que sigamos atados a una práctica de consumo de pornografía. Sí, mira, ahorita que hablas de este punto, creo el autor lo habla, más que administrar el tiempo lo mencioné creo hace un rato, cambiar hábitos, ¿no? Reemplazar hábitos.
Y de todos modos ahí está el deseo. Dejas de hacer ejercicio, dejas de practicar tu deporte y si estás en la lucha, en esta batalla campal con la pornografía, ahí vas a estar. Pero yo creo que más que nada es cuidarte el tiempo a solas. No, a veces ignoramos cuáles son nuestros puntos débiles. Y como dice Pablo, no ignoremos las maquinaciones de vuestro adversario, el diablo. Él no las olvida, pero nosotros a veces como que las pasamos por alto. Es como, no pasa nada. Y realmente nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, creo que aquí una persona que desea pornografía solo puede verla cuando tiene acceso y tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Cuidamos o limitamos el tiempo a solas. Cuando hablamos de esa rendición de cuentas, de buscar ayuda, es bueno eso. Imagínate que estás en tu cuarto en el horario perfecto para consumir pornografía, pero tienes a tu líder ahí, a tu consejero a un lado. Pues obviamente no va a pasar eso. Es ser consciente, es buscar. Yo hace tiempo creo que me aconsejaba algo a un joven. Es que en mi cuarto, yo ya entrando a mi cuarto ya soy presa fácil. Ok, pues tumba la puerta. Y sonaba como muy loco, muy exagerado, pero no había otra. No uses la computadora estando a solas. Úsala cuando hay gente a tu alrededor, estando con personas acompañados. Estoy seguro que no lo vas a hacer. Entonces, es reconocer cuáles son tus debilidades y permitir que por medio de la gracia tomemos estas maneras radicales, ¿no? Para poder ayudarnos. Ojo con esto, no estamos diciendo que esto es muy efectivo, pero no podemos desligarlo de la gracia y del poder de Jesús. Realmente esto es práctico. Jesús es práctico, por eso el autor al libro, me encanta cómo lo hace, que son 8 maneras prácticas de cómo luchar en esta batalla con la pornografía. Pero esto de hablar del tiempo tienes que, aún de una manera muy intencional, haz planes para estar acompañado. O sea, sé intencional en esto. Sabes que no puedes estar solo, no lo estés. Busca a estas amistades que, como tú lo decías hace rato, que te van a fortalecer espiritualmente, que te van a dar buenos consejos, que no nada más es una distracción, sino que vas a estar fortaleciéndote a través de amistades que traigan esto, ¿no? A tu vida, que te edifiquen. Habla también esto, lo hablamos como yo cometo el error de hablarlo como para jóvenes, dirigido a jóvenes. La adicción a la pornografía no respeta género, no respeta edades. Entonces, puede ser un hombre casado el que nos está escuchando con esta lucha y con una vergüenza y con una culpa y por nada del mundo puede dar ese paso de confesarlo a la esposa. No te duermas más tarde que tu esposa. Es una manera muy, muy práctica. No te expongas a eso. No decíamos lo del teléfono, que puedan tener acceso a alguien más, a tu contraseña, a tu móvil. ¿Por qué? Porque es donde consumimos la pornografía. Ahora ya no tienes que esconderte tanto, ahora estás a un clic de consumir pornografía. Por eso debemos ser intencionales y estas maneras radicales es eso. Si queremos un cambio radical, tal vez decimos, no, pero qué exagerado, ¿cómo voy a llegar a eso? Ok, tal vez no estás comprendiendo realmente el daño que te está causando la pornografía. Porque es ahí cuando estás consciente de que es un pecado, de que somos llamados a todo lo contrario, a vivir en una pureza sexual. Entonces ahí es que comprendes y abrazas lo que Jesús te ofrece. La gracia transformadora para un cambio de vida. Sí, no, si fuera algo fácil, o sea, no habría nadie, no habría personas que están atadas a esto, no habría personas que están luchando, o sea, simplemente diríamos, pues no consumas pornografía y ya no la va a consumir, pero realmente estos consejos son consejos prácticos que, como decía al principio, no son el fundamento, no son la fuente por la cual una persona va a ser libre del consumo de la pornografía, sino que le van a dar el suficiente espacio como para que pueda estar abrazando las verdades de la Escritura. Es como una persona que, no sé, tiene una fractura en un pie y por un momento tiene que usar muletas o tiene que usar algún apoyo que le va a permitir
O sea, porque debería estar apoyando el pie, pero como no lo puede hacer, tiene algún soporte que le va a ayudar en lo que está fortaleciendo la capacidad del pie para apoyarse, porque en algún momento va a volverlo a apoyar. El problema es que en ese momento no puede. Entonces, estas consejos o estas estrategias ayudan a una persona que está metida en esta práctica y que ya está en un círculo vicioso, que le den un respiro para que pueda abrazar y comprender las verdades de la Escritura y cómo el Evangelio tiene el poder para transformar. Y la última parte de estas estrategias o medidas radicales, creo que ya lo mencionaste, es el acceso. O sea, debemos de ser honestos en cómo las personas, o cómo en nuestro caso, o la persona a la que estamos ayudando, tiene el acceso a la pornografía. O sea, antes la gente tenía que ir a rentar o comprar algo físico, ¿no? Un DVD, un VHS o era por, no sé, por rentar algún servicio en de televisión por cable. Pero pues ahora no. Ahora la verdad es que el consumo está, o sea, en la palma de tu mano, en tu teléfono. Tú puedes acceder a toda la pornografía que quieras. Entonces, debemos ser intencionales en cómo accedemos a este tipo de material y debemos de ser radicales en la manera de cómo cómo luchamos, como decía hace un momento, que si esperamos estar a solas frente al teléfono, eso la lucha ya va a estar perdida. O sea, algo que yo he practicado, o sea, yo vivo solo. No. Entonces, o sea, yo puedo reconocer cuando estoy como siendo tentado. Uh-huh. Y hay veces que prefiero no llegar a mi casa. O sea, no de que no vaya a llegar, sino prefiero tardar o ocuparme en otra cosa, venir aquí a la librería o hacer otro, me voy a otro lugar, me voy a leer para no tener ese tiempo a solas en mi casa. Uh-huh. O hay veces que pues tengo que llegar a mi casa, me tengo que dormir, pero llego y cuando voy metiendo el carro apago el teléfono. Sí. O sea, ya no, pues me voy a perder de la comunicación, pero pues ni modo, prefiero vivir una noche incomunicado a estar tentado o a estar ante la posibilidad de consumir algo. Expuesto. Sí, a la posibilidad de estar expuesto. Entonces, pero hay muchas maneras, ¿no? O sea, hay maneras mucho más radicales. O sea, dice el autor, o sea, es que eso ya depende de ti. Tus cuentas, sí. Cuando hablaba de tus cuentas, tus tarjetas, si estás consumiendo, si estás pagando por servicios, por pornografía, por todo esto. O sea, tu acompañante en esta lucha tiene que tener tus tarjetas, tiene que tener tu acceso, que sepa en qué estás gastando tu dinero, que tenga la libertad de que le des tus llaves de tu carro, de tu casa y que pueda examinar todo a ver si encuentra algo. Sí. O sea, podría sonar muy extremo, pero puede haber casos donde ahí nos encontramos. De hecho, hay aplicaciones o software uh-huh. para estar como monitoreando el teléfono de otra persona. Sí. O sea, como, pues ya depende del software. He visto algunos que hacen screenshots así como aleatorios. Cuando estás como... No. O sea, en todo el día. O sea, está haciendo screenshots y manda como esas imágenes, o sea, de lo que estás viendo en ese momento. Sí. Se lo manda a otra persona, ¿no? Entonces, pues son medidas radicales en las cuales pues depende de la gravedad del caso, depende no sé, la situación o la apertura que una persona tiene para combatir esto. Bueno, entonces, ya llevamos bastante tiempo. Se fue. Te comentaba que esto... es solamente el inicio y uno de los capítulos del libro. El libro buenísimo. Tiene muchísima información. El libro está
lleno de citas bíblicas, está lleno de la sabiduría de la Biblia y también está lleno de la sabiduría práctica del consejero. Así es. El consejero escribe este libro, Heath Lambert escribe este libro con el deseo de ayudar, no con el deseo de exponer cuánto sabe, sino en su experiencia, él transmite o escribe este libro para transmitirnos su experiencia y ayudar a las personas que están luchando la batalla contra la pornografía o personas que están acompañando a alguien en este proceso. Bueno, Gustavo, no sé si quieres agregar algo más del libro, algo que todavía no tocamos, o algún comentario final que tengas en relación al libro. Sí, mira, pues recomendar 100% este libro. De verdad es buenísimo. De pasta a pasta vemos el mensaje del evangelio, esta gracia que nos capacite para vencer en esta lucha contra la pornografía o más que nada ganar la pureza sexual. Y esto mencionábamos nada del libro, realmente es como una pequeña parte de todo lo que hay, de estas maneras prácticas de cómo ir avanzando en este proceso contra la pornografía. Pero voy a recaer en lo mismo. Podemos tener todas las estrategias, pero ninguna puede traer un cambio profundo y duradero contra el pecado. Necesitamos estar conectados al poder de Jesús. Las estrategias son importantes, pero deben estar basadas en el evangelio, en la obra de Cristo. Y es eso, de verdad que más que nada es eso, resaltar como ahí podemos eliminar el acceso, podemos rendir cuentas y podemos apoyarnos en esto, pero si no hemos cambiado nuestra manera de pensar o los deseos, como lo mencionamos en Mateo capítulo 5, Jesús fue a lo profundo y es en el corazón. Entonces ahí es ir a Jesús, es entender, es creer esta buena noticia del evangelio. Es solamente el evangelio de Cristo, es la única esperanza para aquellos que quieren ser libres de la pornografía. Eso es. Y solo Jesús tiene el poder para cambiar esos deseos de tu corazón. Aún cuando crees que es imposible, podemos descansar en esa gracia perdonadora y en esa gracia transformadora. Y es esto nada más. Yo te digo, puedo decir por experiencia personal, es posible salir de ahí. Y hasta hace poco pude reconocer a través de comprender el evangelio que yo aún me sentía bien de tener tantos años sin pecar de esta forma, pero no estaba descansando en la obra de Cristo. Realmente, te lo confieso, no estaba descansando en esto, en lo que el libro enseña acerca del evangelio. Es un trabajo constante. Yo no puedo bajar mis medidas, no puedo bajar la guardia. Tengo que reconocer cuáles son mis puntos débiles, y así como tú me lo contaste aquí, nos lo platicaste, así también tengo que tener mis medidas muy, muy radicales para permanecer. Pero todo esto es en la gracia de Dios. Descansamos en esa gracia, en el poder de Dios a través de la obra de Jesús. Y es eso. Sí, no, el mensaje del evangelio es la noticia acerca de Cristo, ¿no? Pero cuando nos habla de la salvación que viene por medio de Cristo, debemos reconocer que no nos podemos salvar, ¿no? O sea, es la parte como la mala noticia dentro de la buena noticia, ¿no? Que para poder ser salvados necesitamos reconocer que no nos podemos salvar. Para empezar, que estamos en peligro y que no nos podemos salvar. En ese caso, no necesitaríamos un salvador. Si yo pudiera salir de un edificio en llamas, entonces no necesito que vengan los bomberos. Pero si vienen los bomberos para rescatarme, o sea, tengo que reconocer que yo no puedo salir. O sea, necesito a alguien que me ayude. Entonces, la noticia de Cristo es, primeramente, debemos de reconocer que estamos en peligro, que hay algo en nosotros que necesita ser curado. En este caso es el pecado, esa tendencia hacia hacer lo malo, esa naturaleza pecaminosa, según algunas versiones, y cómo Cristo nos libra. O sea, cómo Cristo primeramente nos perdona, pero
es por medio de su obra también que nos da el poder para ser transformados. Entonces, pues, este es el libro, gira en torno al Evangelio, te decía, y lo vuelvo a repetir. Es una exposición hermosa del Evangelio y cómo podemos ver la obra de Cristo, el poder de Cristo, el amor de Cristo para transformar a cualquier persona. Y en este caso, el autor está hablando de la pornografía, pero como también dije al principio, podemos cambiar el término pornografía y hablar de cualquier otra cosa. O sea, el temor al hombre, podemos hablar de la vanidad, podemos hablar del orgullo, podemos hablar de cualquier otro pecado, del chisme, de la borrachera, o cualquier otra adicción, ¿no? Y es el mismo principio, es la gracia de Dios para perdonarnos, para salvarnos y para transformarnos de cualquier pecado o cualquier expresión pecaminosa, ¿no? Porque a veces creemos que el pecado es lo que hacemos, pero el pecado es lo que somos. O sea, no nos convertimos en pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Entonces tenemos que reconocer esa parte para poder abrazar el mensaje o la buena noticia del Evangelio. Bueno, pues este es el libro de Heath Lambert, se titula Por fin libre y es de editorial Poema. Este libro lo puedes encontrar con nosotros aquí en Camino Librería. Si tú no conoces la librería, te invito a que vengas, nos visites. Puedes encontrarnos en las redes sociales de la librería como Camino Librería en Instagram, en Facebook. Ahí puedes encontrar la ubicación de la librería, puedes encontrar los horarios de la librería. Y aquí puedes encontrar este libro. Y pues nada, Gustavo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por aceptar la invitación y por compartirnos de este tema que creo que es muy necesario y es muy importante hablarlo en las comunidades cristianas. De hecho, este libro, nada más ya para cerrar, este libro creo es oportuno y relevante. Muy relevante para la época que vivimos, para la cultura que vivimos. Entonces, y el formato que tiene está especial aún para grupos pequeños, para llevar como este acompañamiento. Y nada más, ya, sí, para terminar, creo que de esta gracia de la que hemos hablado y de la que está empapada este libro de pasta a pasta, es de esta gracia de la que nace la esperanza de que las cosas pueden cambiar. Es una realidad los estragos que causa la pornografía, pero es mucho más real la esperanza que nos ofrece esta gracia del Evangelio. Y es todo, de verdad, Cheque, muchísimas gracias por la paciencia y por la invitación y todo. Y de verdad que el Señor siga usando este podcast para llegar a muchos. No, muchas gracias por aceptar. Creo que si necesitábamos escuchar esto, se necesita hablar de estos temas. Sí. Y creo que va a ser de mucha bendición, de mucha ayuda para personas que lo están viviendo y personas que están acompañando. Yo traigo esa inquietud, esa carga por las personas que están acompañando a otras personas, que no saben cómo ayudar o a lo mejor que no entienden la lucha. Entonces, creo que esto les puede hacer de mucha ayuda y que les puede hacer de mucha bendición. Bueno, pues, gracias una vez más. A ti. Gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos. Y pues nada, gracias a las personas que llegaron hasta esta parte del podcast y que lo escucharon todo. Estuvo buenísimo. La verdad es que me encantó la plática y pues ojalá nos puedas acompañar en otro episodio. Y pues nada, muchas gracias. Síganos por favor en las redes sociales del podcast, Camino Podcast, en Instagram, en Facebook y en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Podbean y en YouTube. Entonces, pues nada, muchas gracias por acompañarnos. Bye. Dios les bendiga.